Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Buenos días, amigos de la tertulia. Esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de un gran escritor colombiano. Se trata de Guido Tamayo, que viene a presentar a Quito su última novela, Juego de Niños. Guido, bienvenido. Muchas gracias por venir acá a la tertulia y por esta entrevista. He tenido el gusto de leer tu novela y me parece una fascinante reflexión sobre dos temas. Uno, las palabras, y otro, la infancia. ¿Cómo ves tú esos dos temas dentro de esta obra que presentas hoy? Sí, primero que todo agradecerte mucho la invitación. Estoy encantado de regresar a Quito, una ciudad a la que conozco parcialmente y quiero mucho. Las palabras y la infancia, sí. Hay un vínculo inmediato, por supuesto, que puede hacer cualquier persona, y es que la infancia es el momento donde empezamos a construir y a definir el lenguaje, ¿cierto? Y esa definición del lenguaje, por supuesto, se hace con relación al entorno, a lo que está sucediendo, a lo que se está viviendo, a lo que el niño está viviendo. Mi novela trata sobre una franja que está entre el final de la infancia y el comienzo de la adolescencia, de tal manera que mis personajes son un poco niños, pero también son un poco adolescentes. Son momentos que se viven de infantiles y momentos que se viven, digamos, adolescentes. La infancia es el momento de los descubrimientos, de las primeras veces, ¿cierto? Y en ese sentido es muy delicada. Digamos que el material del que está construida la infancia, por decirlo así, es un material muy dúctil, ¿no? muy delicado, que puede ser terriblemente impresionado. Quizá la vida se marca en la infancia, en ese material susceptible, ¿no? Yo pensaría que fundamentalmente empezamos a imprimir allí temores y emociones, sobre todo, que nos marcan de una manera definitiva la vida, y que las expresamos con el tiempo. Quiero decir, la infancia tiene una gran ventaja, que es la inmediatez, la frescura, la espontaneidad, pero reflexionar sobre la infancia, pues por supuesto es una tarea que nos corresponde a los adultos, y de alguna manera yo quise, más que hacer una reflexión profunda, retratar, digamos, unas primeras emociones que conducen sin duda alguna a reflexiones sobre el mundo de la infancia. Un mundo que de todos modos se evoca muchas veces como una temporada feliz y maravillosa de la vida, y que en este caso nos expone más bien a un momento muy duro y difícil. Hay un personaje tuyo que es una persona discapacitada física y que lo pasa muy mal en su infancia, ¿no? Claro. No siempre la infancia es bella. No lo es. La infancia es, digamos, el momento de la vida más mitificado por los adultos, ¿no? Todos los adultos insisten mucho en que fue un momento feliz, azucarado, maravilloso, y eso es una manera de deformar la infancia. La infancia es algo más complicado, es algo más complejo, algo más difícil, que sin embargo también, y en mi novela hay una celebración, digamos, de unos acontecimientos sin duda felices, pero también, como decía antes, es el descubrimiento de cosas terribles de la vida, como es la violencia, como es la traición, como es la contrariedad frente al deseo no obtenido. Son emociones muy difíciles y muy duras, de tal manera que a mí me parece que en la infancia jugamos muchísimas cosas. O sea, no es
un mundo paradisiaco donde estemos ajenos al dolor humano. Al contrario, me parece que el dolor hace presencia y golpea fuerte en ese momento. A mí me llamó mucho la atención el personaje al que ya he aludido, de tus múltiples personajes, me llamó mucho la atención, Fernando, porque es un niño que tiene un problema físico muy grave, no puede casi caminar, habla mal, creo que sufre mucho durante su infancia, y sin embargo se aferra a las palabras, ¿no? De algún modo la palabra para él es una especie de bálsamo en medio de esta infancia dolorosa que sufre, y es un bálsamo que se expresa en su lectura de significados en el diccionario y en crucigramas. Sí, ¿Por qué se aferra a las palabras? Fernando es un hombre con limitaciones, con muchas limitaciones, un muchacho con muchas limitaciones, es un diferente, es un ajeno en un mundo de normales, de tal manera que su principal incapacidad, por ejemplo, para hablar con claridad, para vocalizar con claridad sus ideas, sus sentimientos, esa imposibilidad, yo creo que lo confinan a ser el interlocutor, a crear un diálogo permanente con el diccionario, en tanto que el diccionario es el anfitrión verdadero de los sentidos. Y lo que quiere Fernando, como todos nosotros, y como especialmente lo quieren los escritores, es hallar los sentidos de las cosas, encontrar qué es lo que significan con mucha precisión. Y al no poder tener una conversación fluida con uno de sus hermanos o con su padre, con cualquier persona, con cualquier otro, al no poder tenerlo, su conversación se establece de manera cotidiana con el diccionario. Y al diccionario le pregunta lo que le esté sucediendo. Por ejemplo, y el diccionario le responde. Él, por ejemplo, le pregunta: ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué es esto, este dolor de cabeza tan intenso que tengo? ¿Qué es esta migraña? ¿Qué es migraña? ¿Qué significa este dolor? Y lo busca. Y el diccionario le dice algo, como le diría a una persona, le dice esas cosas. Y también, quizá tiene otro sentido allí, que me interesa a mí resaltar, y es que también, como en la vida y como también nos sucede a nosotros y a los escritores, a veces el sentido que nos da el diccionario es insuficiente. A veces el sentido que nos dan las palabras es insuficiente y nuestros sentimientos rebasan la capacidad de las palabras, que es un poco lo que le sucede a Fernando. Tiene esa interlocución, es su gran compañero, su gran compinche, pero yo creo que siente también que es un poco impotente el diccionario para responderle a sus preguntas. ¿Tú eres una persona adepta a los crucigramas? En absoluto. En absoluto. No los hago, nunca los he hecho. Lo que sucedió evidentemente es que sus hermanos, sus compañeros de edad, ¿no?, sus contemporáneos jugaban en la calle, porque en ese momento, que son finales de los 60s, quizá, comienzos de los 70s, y me imagino que en Quito igualmente, como en Bogotá, especialmente en Bogotá, la infancia se construía en la calle, no en los recintos cerrados que ahora ocurre. La inseguridad y todo ha hecho que los niños empiecen a crecer, ¿cierto?, en conjuntos cerrados, ¿cierto?, en clubes, pero la calle está un poco cerrada, vedada para... Entonces, pues Fernando no puede compartir los juegos, no puede ir a jugar fútbol por su incapacidad física, no puede jugar básquet, o no puede correr, o no puede, en fin, no puede hacer una cantidad de cosas que signifiquen un desplazamiento físico. De tal manera que también se ve confinado, como se vio confinado a diccionario, como para que fuera su interlocutor, también el crucigrama se convierte en un juego ideal para él, que es como el destino que tendría esa conversación con el diccionario. Su destino final sería un juego con palabras, que es el crucigrama. Y Fernando sí que hace crucigramas durante el día, sí que los necesita y sí que se divierte haciéndolos. Y ahora, ya en términos, digamos, estructurales de tu novela, el crucigrama juega un papel súper importante. Incluso tú reflexionas hacia el final de la novela en un párrafo muy reflexivo
y cuentas o te preguntas si un conjunto de crucigramas puede contar una novela, ¿no? Si esas palabras ya puestas en un contexto particular pueden contar una historia. Así es. Sí, yo me atrevería a decir que hay una especie como de pequeña teoría sobre la novela como crucigrama. La novela como crucigrama, y ahí desarrollo, digamos, una especie de reflexión donde quizá lo interesante es que, sobre todo en las novelas breves, se dejan cosas por decir, ¿no? Hay muchas elipsis, hay muchas sugerencias, con la idea de que, no solamente de que el lector participe muy activamente en la escritura del texto, sino en la idea de que la literatura para mí es más en juego de silencios, de sugerencias, que de cosas contadas. A mí no me interesa la literatura que lo cuenta todo o que ingenuamente pretende contarlo todo o mucho. Y yo creo que en mi caso particular la literatura es sugestiva y es interesante en tanto que cuente poco y en tanto que como un crucigrama te invite a llenar algunos espacios con palabras, que es lo que hacemos cuando escribimos un libro, pero también acompañadas de momentos negros, oscuros, que serían, digamos, lo que está entredicho, lo que está entre líneas, o lo que el lector muy generosamente va a compartir escribiéndola conmigo. Claro, de hecho es una novela corta que se puede leer en una tarde. Y por último, en este bloque antes del corte comercial, quisiera preguntarte así muy rápidamente, ¿cómo es relatar el drama de una persona que por su situación física, por su drama físico, por su incapacidad física, no puede acceder a experiencias naturales al ser humano, ¿no? Como el deseo, no sé, el enamoramiento, el hecho en sí del amor? Claro. Fernando es un personaje que poco a poco, así lo sentí yo, se va convirtiendo en una especie como de símbolo también, y me parece que es precisamente el símbolo que se contrapone a la idea de la felicidad en la infancia. Me parece que Fernando significa lo misterioso y lo enigmático que hay en el mundo, pero también significa que lo diferente sufre en este mundo mucho. O sea, la diferencia termina por ser rechazada, si no eliminada, por el común de los mortales. Implica mucho sufrimiento. Esa es la gran pelea, y Fernando termina asesinado o se suicida, no sé muy bien yo tampoco qué sucede allí, pero lo que sí sé es que su vida desde el comienzo no solamente está asignada por el dolor, sino que va a estar asignada por la muerte, y por una muerte pronta, ¿no? Ok, muchas gracias. Con eso nos vamos al primer corte comercial. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.
medida es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada, lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Guido Tamayo es periodista y además es un conocedor profundo de la literatura, un creador de literatura. En esta ocasión quisiera preguntarte, Guido, ¿por qué prefieres el género corto? Tu vida ha estado marcada por el cuento, principalmente como antologador de muchas antologías de cuento, como cuentista y ahora como novelista, pero son novelas extremadamente cortas, extremadamente fragmentales, como los capítulos son bastante pequeños y sin embargo novelas excelentes. Pero ¿por qué te atrae tanto lo corto? Sí, fue algo que fui descubriendo que me movía con más interés y con más pasión, si se quiere, en las formas breves más que en proyectos de novelas largos, en fin. Yo creo que eso tiene que ver un poco con el temperamento, tiene que ver también con una decisión que se va tomando lentamente sobre el papel de la palabra en la literatura. Y yo creo que eso es central. A mí me interesa mucho la narración, pero me interesa mucho la narración siempre y cuando esa narración sea muy condensada y siempre y cuando esa narración esté llena de sugerencias y de imágenes. En ese sentido quisiera que mi narrativa fuera vista en algunos momentos por lo menos como una escritura poética, como una apuesta poética. De ahí que el fragmento me interese, porque me parece que la primera decisión donde se juega mucho el escritor es en qué es lo que narra y qué es lo que no debe narrar. En esa decisión, insisto, fracasan muchas novelas, fracasan cuentos, fracasan poemas, en fin. Y yo creo que esa es mi apuesta, ¿no? Definir qué es lo que queda por fuera de lo que quiero narrar. Escoger, seleccionar bien cuál es el pasaje que me interesa y que sea muy significativo. Y por supuesto, cuáles son las palabras que deben narrar ese pequeño acontecimiento que quiero contarle al lector. Descreo profundamente de una narrativa que
lo cuente todo o pretenda contarlo todo. Me parece que esa narrativa le deja muy poco a la imaginación y a la construcción del lector, y yo prefiero que el lector esté de manera muy activa trabajando conmigo en la construcción de ese texto. Pero yo te diría, para concluir, que más que una decisión perezosa, ¿no? de que qué bueno escribir corto, ¿cierto?, para que no me quite tanto tiempo, es algo que se ha ido imponiendo, es una escritura que se ha ido imponiendo en ese tamaño, con esas palabras, y si tú miras incluso con ese tipo de periodos de frase, etcétera, etcétera, hasta que se construye un cierto ritmo que dan los signos de puntuación, etcétera, etcétera, y que crea una cierta propuesta musical, poética, insisto, y que a mí me interesa trabajar. Yo, como lector, he elaborado la teoría, no sé si descabellada, pero en la que he comenzado a creer de que los escritores de verdad, los escritores a los que le apasiona la palabra, reflexionan siempre sobre la escritura en algún punto de sus novelas, de sus cuentos, de sus obras. Y yo noto aquí también una reflexión sobre la escritura. ¿Qué es para ti la escritura? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la escritura de tus obras, de tus cuentos, de estas novelas tan agradables? Sí, descubrí que, sin haberlo planificado, mi novela anterior, que se llama El Inquilino, es la novela sobre un escritor, es la agonía de un escritor, y es la narración sobre su pasión por la literatura, cómo se va quedando solo, despojándose de todo, absolutamente de todo el mundo, y el mundo también marginándolo por su lado, y queda solamente con las palabras. Y lo descubrí coincidencialmente porque Fernando, como mencionábamos anteriormente, es un enamorado de los diccionarios, es un necesitado de las palabras y juega con los crucigramas. En ese orden de ideas, a mí me parece que la escritura fundamentalmente es una interrogación, es una pregunta. A mí no me interesa narrar un acontecimiento del que conozco todo. Los respeto y me parece que hay maravillosas novelas que hacen eso, pero no me interesa personalmente. A mí me parece que lo interesante es que tú tengas una duda o una emoción muy fuerte dentro de ti que te lleve a hacerte una serie de cuestionamientos, y que la escritura intente responder a eso, intente responder. Yo pienso que la respuesta no es absoluta ni muchísimo menos, y que la respuesta seguramente estará en otros géneros, en el ensayo, en la filosofía, etcétera, el ensayo filosófico, pero a mí lo que me interesa es poner en cuestión, narrar la pregunta, narrar una emoción contradictoria, etcétera, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, Fernando para mí es una gran incógnita y lo sigue siendo. Siento que Fernando es un ser marginal por su condición. Siento que Fernando es un personaje que sufre mucho por su condición, y creo que eso lo que hace es que sus hermanos, su entorno, se pregunten qué pasa con Fernando, que es lo mismo que me pregunto yo. Y para intentar responder qué pasa con Fernando, por qué se duele tanto Fernando en el mundo, por qué tiene esas condiciones, por qué es tan injusta la realidad y lo trata de esa manera, por decirlo así también, pues eso es lo que me lleva a escribir este libro. Y eso también se aplica de algún modo al Inquilino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese escritor? ¿Qué es lo que pasó con Bolaño y con Mario Lebrero, que tuvieron historias muy similares a la de tu protagonista? Totalmente, totalmente. Incluso también haciendo memoria el otro día, descubrí haber conocido a Roberto Bolaño en el barrio de Gracia en los 80 y algo, ¿cierto? Y Roberto Bolaño pues era como el inquilino, como mi personaje, un ser completamente anónimo, ¿no? En la literatura, sin ningún renombre, sin ningún prestigio, sin ninguna visibilidad como autor. Y probablemente no se imaginaba que iba a convertirse en un fenómeno de masas. Ni remotamente. No le hubiera gustado tampoco. Tampoco le hubiera gustado. No.
Es interesante, digamos, en tu biografía, tu paso por Barcelona. ¿Cómo te marcó esa década? Me marcó muchísimo, me parece que fue una década especialmente prodigiosa, sobre todo por dos razones. Una, porque yo llegué cuando se estaba celebrando aún la muerte del dictador, y la gente que había callado tantas cosas, que eso era una explosión de sensibilidades y de talentos, y la sexualidad, la música, el arte. Fue una explosión que duró muchísimos años. Entonces yo viví eso, que fue una experiencia muy intensa y muy libre, maravillosamente libre, y a la vez viví otra cosa que fue fuerte y que aparece en la novela, y fue la desaparición del boom. Claro. Y cómo muchísimos escritores de manera ingenua y romántica llegaban aún a Barcelona con el propósito, la idea de atrapar aún un poco esa estela del boom y solo había la resaca, migajas, ¿no? No quedaba... Usar un poco de sus migajas, pero no, ya ni siquiera, ya no los querían, porque había un agotamiento, digamos, para los editores españoles había un agotamiento, ya mucho boom. Y además, otra cosa, ¿qué pasó con nuestros autores? Es que nuestros autores españoles quedaron negados, ocultados, aplastados, como se quiera, por el boom, ¿cierto? Que nosotros hicimos el boom, dice Barcelona, ¿cierto? Y de alguna manera es cierto. Entonces tuvieron que, por un lado, rescatar nombres muy importantes que habían sido acallados, y por el otro, inventarse cosas, inventarse generaciones de nuevos escritores españoles, y desde entonces se inventan una cada 5 años, y bueno, han fracasado en unos y en otros no, como siempre sucede con la literatura. Pero ese momento sí fue especialmente duro para muchos latinoamericanos. ¿Para ti fue duro? No, para mí fue maravilloso, porque yo no iba detrás de esas migajas, no tenía ni tenía la decisión tomada de ser escritor aún. No, fueron unos años maravillosos de mucha vida, de mucha música, como te decía, de mucha libertad. O sea, Barcelona era impresionantemente activa, y seguro Madrid también, con el que pasé temporadas también. Yo noto que en tu literatura hay una cosa muy particular, que tal vez mi comentario seguía por un cliché, pero que no es tan, digamos, común en la literatura colombiana de hoy. Es una literatura muy íntima, muy de dramas individuales, introspectivos, sumamente humanos, y no tanto sobre la gran literatura de la violencia que ha sido la que Colombia ha exportado a América y al mundo en estos últimos años, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que quizá para que no suene tan mecánico, no es que se divide exactamente la literatura colombiana, por fortuna, en los escritores que escriben sobre la violencia y los que escribimos sobre otras cosas, sobre la intimidad, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí que hay muchísimos escritores que aún escriben sobre la violencia. Y es más, me parece que los más celebrados escritores colombianos hacen novela histórica, ¿cierto? Claro. Fundamentalmente. No, yo la verdad, sin meterme en ninguna parte, quiero decir, solamente meterme en mí mismo, pues esto es lo que yo hago, o sea, me meto en mí mismo, me pregunto sobre cosas que tienen que ver, que me preocupan profundamente en mi vida personal, y creo también, sin duda, que estoy tocando una violencia, pero una violencia distinta, no una violencia social, guerrillera, etcétera, etcétera, sino una violencia profunda, como en este caso sería la violencia familiar, la violencia que se vive en la infancia, ¿cierto? Esa violencia que es más soterrada, pero no menos violenta. ¿A ti, como escritor, te interesa la violencia? La que está sucediendo en Colombia, la que probablemente se resuelva con los acuerdos de paz. Sí, me preocupa mucho y me ha preocupado toda la vida, pero creo que ha producido demasiada literatura, y demasiada literatura mala, desafortunadamente. Me parece que las novelas sobre la violencia colombiana, las buenas, son pocas, y a mí me parece que ya está... hay demasiada gente preocupada por eso, narrativamente hablando. Pero yo no elegí escribir así porque
no quisiera ser un escritor sobre la violencia, sino porque mis temas son estos, no tengo otros temas, no sé qué pasará con una otra novela, y lo que me han salido han sido estos personajes, el inquilino y Fernando principalmente, que para mí representan dos formas de la violencia, insisto, pero dos formas de una violencia distinta, completamente distinta, y me parece, aunque suene presuntuoso, más universal. Dame, por favor, 2, 3, 4 nombres de escritores que te interesan precisamente y que has leído y has estudiado porque les interesa estos temas íntimos sobre la historia, sobre las grandes guerras. No, a mí me parece que un escritor sin duda al que yo admiro y regreso cada vez que puedo es J.M. Coetzee, el escritor sudafricano, premio Nobel. Me parece que es un pequeño monstruo que date cuenta que trabaja las dos cosas sin que sean incompatibles en ningún momento. O sea, el tema sudafricano tan violento también, tan fuerte, ¿cierto?, pero reflejado en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de ciertas personas básicamente, y no con una aspiración mucho más abierta y mucho más social. Entonces, con esa recomendación de Guido Tamayo, del escritor Coetzee, nos vamos al último corte comercial de este programa. Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.
Juego de Niños es la novela que Guido Tamayo ha venido a presentar al Ecuador. Es una novela que se lee en una tarde, como ya lo hemos dicho, y que estará disponible en todas las librerías importantes del Ecuador. Guido, tú aparte de novelista y de cuentista, eres antologador y has tenido la oportunidad de antologar a los cuentistas ecuatorianos contemporáneos, a los cuentistas más actuales del Ecuador. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A mí me ha sorprendido mucho como periodista que un escritor colombiano en Bogotá se interese por el cuento ecuatoriano de esa forma en que tú lo has hecho. Sí, yo descubrí la literatura ecuatoriana por azar, porque desafortunadamente la literatura ecuatoriana no se puede descubrir de otra manera, porque ha sido silenciada por una serie de razones todas injustas. Al descubrirla empecé a leer la gran tradición cuentística que me llamó tanto la atención y me pareció de una infinita calidad, ¿cierto? Y hice una investigación que desembocó en un libro sobre 40 cuentistas ecuatorianos, un ensayo que está publicado en la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo, y desde ahí quedé enganchado, digámoslo así, con la literatura ecuatoriana y con sus cuentistas especialmente. Tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto para hacer una antología de autores jóvenes ecuatorianos, seguramente menores de 40 años tal vez, algo así, y empecé a leer cuentos de muchos autores jóvenes, mujeres y hombres, y descubrí que había un gran material. Es más, yo pienso que esta antología es una antología donde no hay un cuento regular, o sea, me parece que todos los cuentos están en un gran nivel, y me parece eso más triste aún, que no se pueda conseguir la cuentística ecuatoriana fácilmente en Colombia, en Bogotá o en el resto de América Latina. De tal manera que yo soy un convencido de la calidad literaria del cuento contemporáneo ecuatoriano. En esta antología tú tuviste la oportunidad de analizar obras de escritores y escritoras prominentes. Te menciono dos nombres, Solange Rodríguez y María Auxiliadora Valladares, dos personas que han desarrollado mucho el cuento ecuatoriano, pero yo noto en esta generación, de algún modo, que son herederos de la tradición fundada por Pablo Palacio y El hombre muerto a puntapiés. Tú que conoces del cuento ecuatoriano actual y también tradicional, ¿cómo ves esa influencia? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que la figura que más les dice a los escritores contemporáneos ecuatorianos es la figura de Pablo Palacio, su reverencia, su desvergüenza, si se quiere, para decir las cosas, la fortaleza, esa fuerza, y sobre todo la gran profundidad sobre la intimidad, sobre la vida íntima. Me parece que Pablo Palacio marca un derrotero que tiene una gran vitalidad y que ha nutrido muchísimo el cuento contemporáneo. ¿Y notas, Guido, que hay un problema de distribución en América Latina de los libros? Es muy difícil en Quito conseguir libros actuales, recientes, que ha sacado la literatura peruana, que ha sacado algún escritor uruguayo. Es muy difícil. Yo supongo que en Bogotá es igual de difícil. Es complicadísimo, y de hecho estoy seguro de que ninguno de los autores incluidos en la antología se consigue en ninguna de las librerías de Colombia, lo que es muy triste. E injusto, ¿no? Completamente, de tal manera que me parece que hay que buscar alternativas. Me parece que, por supuesto, el internet, pero me parece que es insuficiente todo lo que se puede hacer a través de... ¿España ya dejó de ayudarnos a esa conexión en América Latina? No, yo creo que no nos está ayudando mucho, me parece que está perjudicando un poco más bien. Sí, porque está como presionando mucho con su comportamiento a que las literaturas solamente sean distribuidas en sus países, que los autores solo sean distribuidos en sus países, y la posibilidad de ser publicado en otros países pues es muy remota. Es muy difícil. Se acabó el boom, y con el boom sus dinámicas de distribución. Hoy día quizás es más difícil ser un escritor de América Latina para distribuir su obra, para que su obra viaje a otros países. Sí, hay que estar realmente preocupado e interesado en descubrir nombres
Los que estamos en la literatura, cuando viajamos o cuando estamos conversando con algún autor de otro país, pues estamos en búsqueda de nuevos nombres, etcétera, etcétera, de esa información muy valiosa. Yo creo que sí, yo creo que los canales de distribución, los mecanismos de distribución están en deuda con América Latina y creo que estamos muy balcanizados, estamos muy encerrados en nuestros países. Sin embargo, tu obra sí ha tenido la oportunidad de distribuirse, de llegar acá, a Quito por lo menos, ¿no? Yo pues soy una excepción maravillosa que pueda estar mis novelas acá, que de hecho lo están, y en Lima, en fin, pero sé que es excepcional y yo no creo que haya más de 10 escritores colombianos que tengan esa posibilidad. Y ecuatorianos tal vez 1 o 2, ¿no? Ecuatorianos que estén en librerías colombianas deben estar... probablemente 3. La persona que va a presentar 3. Tu libro. Yo creo que Gabriel Alemán está allí, Javier Vázquez está allí, Willo Ruales de pronto, pero no creo que haya mucho más. Sí. Y hablando de Gabriela, a mí me parece que Gabriela Alemán es sin duda una cuentista ecuatoriana por excelencia, de muy alta calidad, y es la persona que va a presentar tu libro. ¿Tú conoces la obra de Gabriela? Sí, yo conozco la obra de Gabriela, la conozco a ella desde hace unos años, somos amigos y admiro su escritura sin duda alguna. Me parece que Gabriela representa no solo lo mejor de la literatura ecuatoriana, sino lo mejor de la literatura contemporánea de América Latina. O sea, Gabriela está en las grandes ligas de calidad de la literatura latinoamericana, sin duda. Hay un último tema que yo quiero tratar contigo, Guido, y es que tu novela a mí me evocó y me recordó mucho a un pasaje que para mí es fundamental dentro de lo que ha sido mi historia de lector, dentro de lo que para mí es la literatura de Occidente, y es un pasaje que fue inevitablemente evocado al leer tu novela. En La mujer justa, Sándor Márai tiene ese momento en el cual hay un escritor que está en Budapest. Budapest está siendo bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, está absolutamente desolada, la gente escondida en refugios o huyendo en un desplazamiento feroz. Es el caos absoluto en unos segundos atroces donde todo alrededor es fuego. Y el escritor, en vez de huir y salvar su vida, se sienta, abre un diccionario y comienza a leer ciertas palabras. De algún modo descubre que su patria no está siendo desmembrada ni bombardeada, porque su patria es la lengua húngara y es la palabra escrita, ¿no? Como la patria de Fernando de tu novela, que se aferra a la palabra de los diccionarios y de los crucigramas, o la patria de tu personaje de tu novela El inquilino, ¿no? Quería preguntarte cómo es tu relación con estas imágenes que evocan la palabra. Miguel, me siento muy honrado de esa comparación con Sándor Márai, que es un escritor que admiro muchísimo, y creo que tanto El inquilino como esta novela también de alguna manera repiten esa idea que tú mencionas en la novela de Sándor Márai, y es la de la literatura como salvación, si se quiere, como de preservación de sí mismo y incluso de defensa frente a la agresión, la guerra, en el caso de Márai, el cáncer, en el caso del inquilino, la enfermedad y ese ser distinto que es Fernando, y que hablan otra vez de que la verdadera patria del hombre no solamente es la lengua, sino es su biblioteca, ¿no? Y eso para un escritor es trascendental, ¿cierto? Nuestra verdadera patria es la biblioteca. Dime qué lees y te diré quién eres. Este tipo de cosas para nosotros son fundamentales. ¿Tú te aferras a la palabra como Fernando, como Márai, como el personaje del inquilino? Yo creo que uno termina siendo una persona que precisa de una dosis cotidiana de literatura. No podría, y no hay un día sin que lea, o no hay un día sin que escriba algo. Incluso no hay un día sin que converse sobre un libro. Es muy difícil, y eso ya se me convirtió en un hábito en mi vida desde hace muchos años, y hay muchos como yo, por fortuna. ¿Y el silencio, Guido? ¿Cuál es tu relación con el silencio? El silencio es literatura, el silencio es poesía. Me parece que nos encontramos en el silencio, especialmente el lector y el autor.
Guido, por último, ¿tú crees que las obras de los escritores también se nutren de eventos autobiográficos? ¿Hay algo de conversión de tu vida en estas historias? Sí, yo creo que sí, pero entendiendo primero que la autobiografía en sí misma no le interesa a nadie. Mi historia particular no le interesa a nadie, no puedo caer en esa vanidad y en esa ingenuidad. Interesa la historia de uno en tanto que esa historia es material para la ficción, y la ficción que logra alcanzar, digamos, la universalidad, pues está salvada. En ese sentido es que me interesa lo autobiográfico. De resto, no me interesa lo autobiográfico. Lo autobiográfico es una materia prima, como lo pudiera ser un acontecimiento histórico para otro escritor. El Bogotazo, el derrocamiento de una dictadura, un hecho trascendental histórico. Para mí es trascendental en mi historia haberme perdido en una calle de Bogotá. Pero eso, anecdóticamente, es para mí. Pero claro, si no lo transformo a través de la ficción en algo, si la memoria de uno no se transforma o no negocia o no conversa con la ficción, pues es autobiografía insulsa que sirve para estar en las reuniones con los amigos tomándose un whisky y contarles eso, pero para nada más. Ok. Yo agradezco mucho a Guido Tamayo su presencia en la tertulia, ha sido una conversación fascinante y esperamos que el libro Juego de Niños se distribuya y se venda bien, porque es un libro fascinante. Muchas gracias, amigos. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada, lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más
de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.